17 de marzo de 1943. Sede de la Abwehr en Tirpitzufer, 76 a 78, Berlín. La carpeta cayó sobre el escritorio de Caoba con tanta fuerza que el café salpicó la taza de porcelana del almirante Wilhelm Canaris, manchando informes de inteligencia que, de haber sido descubiertos por la Gestapo, habrían significado una sentencia de muerte. «Imposible», murmuró Canaris. «Los americanos deben estar alimentándonos con propaganda a través de agentes doblados». A través de los altos ventanales de su oficina, podía verse el canal donde años atrás había sido arrojado el cuerpo de Rosa Luxemburgo. Ahora, como jefe de la inteligencia militar alemana, Canaris sostenía entre sus manos temblorosas un informe que desafiaba no solo la propaganda nazi, sino todo el fundamento matemático sobre el que se sostenía la esperanza de victoria alemana. Antes de continuar, si te apasionan las historias de la Segunda Guerra Mundial, contadas con este nivel de detalle, suscríbete al canal Historias del Frente Mundial y déjanos un like. Nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias. Ahora sí, volvamos a Berlín. Según comunicaciones interceptadas e informes de agentes que aún operaban en Ciudad de México, la planta Willow Run de la Ford Motor Company estaba produciendo un bombardero B-24 Liberator de 4 motores cada hora. El B-24 Liberator, 1,5 millones de piezas individuales, 450,000 remaches, 30,000 componentes distintos ensamblados en una aeronave de 18 toneladas, saliendo de una línea de montaje más rápido de lo que Alemania podía producir un simple vehículo militar todoterreno. El mayor Friedrich Wilhelm Heinz, de pie ante el escritorio de Canaris, había verificado la inteligencia 3 veces. Las cifras no cambiaban. Lo que ninguno de los dos hombres sabía era que ese momento desencadenaría uno de los fracasos de inteligencia más devastadores de la guerra moderna. La incapacidad sistemática de la inteligencia alemana para comprender, creer o comunicar de manera efectiva a la cúpula nazi la verdadera magnitud de la capacidad industrial estadounidense. Un error de cálculo fatal que terminaría condenando al Tercer Reich. El colapso de la inteligencia alemana en torno a la producción estadounidense había comenzado 2 años antes. En 1941, un general de la Luftwaffe había presentado a Hermann Göring informes del agregado militar alemán en Washington que señalaban que la producción de aviones estadounidense se acercaba a los 2,000 aparatos mensuales. Göring se había reído, literalmente, declarando que los americanos solo sabían fabricar refrigeradores y hojas de afeitar, no aviones militares. Los americanos están fanfarroneando, le había dicho a Hitler en su cuartel general, apenas 4 días después de Pearl Harbor. Su democracia los hace débiles, su población mestiza los hace ineficientes. No pueden producir lo que dicen. Para marzo de 1943, las redes de inteligencia alemanas en todo el continente americano reportaban algo que desafiaba cada suposición de la teoría racial nazi y de la comprensión económica del régimen. Los informes llegaban de fuentes muy distintas. Industriales mexicanos simpatizantes de Alemania, diplomáticos españoles, empresarios suecos que viajaban por Detroit, incluso cartas interceptadas de trabajadores estadounidenses a familiares en países neutrales. Todos decían la misma cosa imposible. La planta Willow Run de Ford, por sí sola, producía más bombarderos pesados que todas las fábricas de aviación alemanas juntas. Un oficial de inteligencia aérea de la Abwehr, expiloto de Lufthansa que había vivido 10 años en Estados Unidos antes de la guerra, había pasado 3 semanas analizando los datos. Su apartamento en Manhattan durante los años 20 tenía vista a la construcción del edificio Chrysler. Había visto a los americanos levantar el edificio más alto del mundo en menos de 2 años, y entendía la capacidad industrial estadounidense mejor que la mayoría de los oficiales alemanes. Le informó a Canaris que, si esas cifras eran correctas, y creía que lo eran, Alemania ya había perdido la guerra, y que a partir de ese momento todo era cuestión de matemáticas y de tiempo.
La inteligencia llegaba por rutas cada vez más peligrosas. Un agente alemán al mando de la red principal de la Abwehr en Ciudad de México había cultivado fuentes entre empresarios estadounidenses que viajaban libremente entre Detroit y los campos petroleros mexicanos. Estos hombres hablaban con total naturalidad de los milagros que presenciaban, sin saber que sus conversaciones de sobremesa estaban siendo transcritas por agentes alemanes. El 3 de febrero de 1943, un ejecutivo petrolero estadounidense había asistido a una recepción de la Asociación de Comercio Germano-Mexicana en Ciudad de México, y después de varios tequilas, comenzó a describir su reciente visita a la planta de Willow Run, organizada por Ford, para mostrar a posibles inversionistas su capacidad de cumplir con los contratos gubernamentales. Lo que vi desafía toda descripción, había dicho, sin saber que un agente alemán disfrazado de comerciante de cuero argentino memorizaba cada palabra. La línea de montaje mide más de 1,5 kilómetros. El edificio es tan enorme que se forman nubes dentro de él, y a veces llueve dentro de la fábrica. Tienen 42,000 trabajadores, incluidas miles de mujeres negras, construyendo la máquina más compleja jamás creada. Aquel ejecutivo había sacado un lápiz y comenzado a dibujar sobre una servilleta. El bombardero tenía 2 compartimentos de bombas, cada uno con capacidad para 2,000 kilos de munición, 4 motores, cada uno con 1,200 caballos de fuerza. Los producían en secciones, subensamblajes, los llamaba Ford, que confluían como ríos desembocando en el mar. Las alas llegaban desde una dirección, los fuselajes desde otra, las colas desde una tercera, y todo se unía en puntos precisos de la línea. Cuando el agente alemán, intentando sonar casualmente interesado, preguntó si tanta complejidad no provocaría fallos frecuentes y retrasos en la producción, el americano se había reído. Eso mismo pensaba Consolidated Aircraft, dijo. Se burlaban de Ford. Decían que no se podían fabricar aviones como se fabrican autos. Pero Ford dividió la construcción del bombardero en 60,000 operaciones separadas. Cada trabajador realiza la misma tarea una y otra vez. Una mujer que ayer preparaba el desayuno para sus hijos, hoy instala líneas hidráulicas en la sección de cola. Los entrenan en días, no en meses. Quizás la inteligencia más detallada llegó a través de la España de Francisco Franco. Un coronel español, agregado militar en Washington, mantenía estrechas relaciones con fabricantes de aviones estadounidenses mientras proporcionaba en secreto información a Alemania a cambio de envíos de wolframio cruciales para la industria española. En marzo de 1943, ese coronel asistió a una recepción en la embajada argentina, donde conoció a Charles Sorensen, jefe de producción de Ford y arquitecto de Willow Run. Sorensen, creyendo que hablaba con el representante de una nación neutral interesada en comprar aviones después de la guerra, habló con total libertad sobre las capacidades de la planta, sin saber que cada una de sus palabras estaría en Berlín en apenas 2 semanas. Contó que cuando visitó por primera vez la planta de Consolidated en San Diego, en 1940, construían los B-24 al aire libre, bajo el sol, cada uno distinto del anterior, y que cada aeronave requería 180,000 horas hombre. Supo entonces que podían hacerlo mejor. Pasó una noche entera en su hotel de San Diego, bosquejando todo el flujo de producción. Construirían bombarderos como se construyen automóviles, no con trabajadores rodeando un avión estático, sino moviendo el avión frente a trabajadores fijos, cada uno realizando tareas específicas repetidamente, logrando la perfección a través de la repetición. Sobre los desafíos de la mano de obra, explicó que habían construido una escuela de aprendices que entrenaba a 8,000 trabajadores por semana, que las mujeres constituían el 40% de su fuerza laboral, que de hecho eran mejores para el trabajo detallado, con manos más pequeñas para espacios reducidos y más paciencia para tareas repetitivas, que tenían trabajadores negros operando maquinaria sofisticada, muchachos de 16 años gestionando la logística de suministros. La esencia de la democracia, dijo,
era utilizar todos los recursos humanos disponibles. A través de canales suecos, argentinos, japoneses y turcos, la inteligencia alemana recibía informes consistentes que confirmaban el ritmo de producción de Willow Run. Un ingeniero sueco que visitó la planta en marzo de 1943 reportó que operaba con una eficiencia que desafiaba la comprensión europea, utilizando 1.600 herramientas de máquina especializadas, muchas diseñadas para una sola operación, con una inversión de capital asombrosa, quizás $200 millones solo en herramental. Un mensaje codificado de un comandante naval japonés a Tokio, interceptado por la inteligencia alemana, ofreció una confirmación independiente. Esa única fábrica producía más aviones al mes que toda la industria aeronáutica japonesa junta. Para abril de 1943, la inteligencia alemana había reunido datos de 17 fuentes independientes que confirmaban el ritmo de producción. Las cifras eran asombrosas. Willow Run, por sí sola, producía 650 B-24 mensuales en su punto máximo, mientras que la producción total estadounidense de B-24 superaba los 1.400 al mes. Desesperado por obtener confirmación de primera mano, Canaris autorizó la Operación Pastorius, la infiltración de saboteadores en Estados Unidos mediante submarino. Uno de los líderes de los dos equipos, un hombre que había vivido 20 años en América antes de regresar a Alemania en 1939, recibió órdenes secretas de Canaris de reunir inteligencia sobre la producción de aviones antes de realizar cualquier operación de sabotaje. En la madrugada del 13 de junio de 1942, su equipo desembarcó en Long Island desde un submarino alemán. En cuestión de días, atormentado por lo que ya sabía sobre la capacidad americana, se entregó al FBI. Durante su interrogatorio, reveló algo que dejó atónitos a sus captores. El propio Canaris le había dicho que Berlín no creía en las cifras de producción estadounidenses, que pensaban que Willow Run era propaganda y que quería fotografías, conteos de empleados, registros de embarque, pruebas que obligaran a Göring a aceptar la realidad. Cuando un agente del FBI le preguntó con incredulidad si de verdad no creían que estaban produciendo un bombardero por hora, el hombre respondió con amargura que él había vivido allí, que había visto las fábricas de automóviles, que había intentado explicarles que si Ford podía producir un auto por minuto antes de la guerra, ciertamente podía producir un bombardero por hora durante ella. Lo acusaron de derrotista. El 20 de abril de 1943, cumpleaños número 54 de Hitler, Canaris presentó personalmente la inteligencia a Göring en su ostentosa finca de caza al norte de Berlín. La reunión se volvería legendaria entre los oficiales de inteligencia alemanes por el rechazo absoluto de Göring a la realidad. Canaris había llevado fotografías, documentos interceptados, informes de docenas de fuentes, y los extendió sobre la enorme mesa de roble, como quien muestra cartas que van a perder la partida. Explicó que tenían confirmación de 17 fuentes independientes. La planta Willow Run de Ford producía un B-24 Liberator cada hora en su producción máxima, y habían mantenido ese ritmo de forma consistente desde enero. Göring, que para entonces pesaba más de 127 kilos, tomó una de las fotografías que mostraba la línea de montaje extendiéndose hacia el horizonte, y preguntó con desprecio si Canaris lo tomaba por tonto, si aquello no eran obviamente maquetas de madera, montajes para propaganda. Los americanos, dijo, querían hacerles creer que fabricaban aviones como salchichas. Esa planta probablemente producía 50 bombarderos al mes, como mucho. Canaris sacó otro documento, un manifiesto interceptado del ferrocarril de Pensilvania que mostraba envíos de aluminio, y señaló que consumían 16 millones de libras de aluminio mensuales solo en esa planta, más que toda la producción mensual alemana. Göring soltó una carcajada áspera y preguntó de dónde sacaban ese aluminio, si acaso de sus trabajadoras negras o de sus remachadoras. Una semana después, Canaris fue convocado al cuartel general de Hitler para presentarle la información en persona.
en una reunión que incluía a los generales Jodl y Keitel y al ministro de propaganda Joseph Goebbels. Hitler, estudiando mapas del frente oriental mientras la Wehrmacht se preparaba para la Operación Ciudadela en Kursk, escuchó con impaciencia mientras Canaris presentaba la inteligencia. Le dijo, arriesgando su propia vida al hacerlo, que si los americanos producían 1.400 B-24 mensuales, más un número similar de B-17, más sus aviones de caza, más la producción británica, el bombardeo aéreo del Reich pronto superaría sus capacidades defensivas. La respuesta de Hitler fue característica. Los americanos eran capaces de producir en masa bienes simples, automóviles, refrigeradores. Pero un bombardero no era un auto. Requería precisión, destreza, dedicación. A Alemania le había tomado 6 años prepararse para la guerra, y ellos afirmaban haberlo logrado en 16 meses. Era imposible. El general Jodl estudió las cifras de Canaris e hizo un cálculo, pero Hitler lo interrumpió. Incluso si aceptaban solo una cuarta parte de esas cifras como reales, las cifras eran falsas. Los americanos habían entrado en la guerra en diciembre de 1941, y construir esa fábrica milagrosa y alcanzar esa producción en tan poco tiempo era imposible. Sin que la cúpula nazi lo supiera, Canaris había obtenido metraje filmado de Willow Run en pleno funcionamiento a través de contactos de inteligencia americana en Suiza. La película, contrabandeada a través de valijas diplomáticas españolas, mostraba 5 minutos de la línea de montaje en plena operación. Canaris y su segundo al mando la vieron en una habitación cerrada de la sede de la Abwehr. La cámara recorría toda la línea de montaje de más de 1,5 kilómetros. B-24 en cada etapa de construcción avanzaban a un ritmo constante. Trabajadores, hombres, mujeres, negros, blancos, realizaban sus tareas con precisión mecánica. Un reloj visible en varias tomas confirmaba los tiempos. «Es verdad», susurró el ayudante de Canaris. Canaris encendió la película con su encendedor y la observó arder, diciendo que no podían mostrarla, que los acusarían de fabricar metraje falso o de ser traidores. En noviembre de 1943, la inteligencia alemana obtuvo fotografías aéreas de Willow Run tomadas por un diplomático español. Los analistas fotográficos pasaron semanas estudiando las imágenes y sus conclusiones eran claras. Los estacionamientos contenían aproximadamente 12,000 autos, lo que indicaba operación en 3 turnos. Se veían B-24 terminados en el campo de aviación adyacente, 47 aeronaves listas para su entrega. La línea de montaje era visible a través de los tragaluces, con los aviones espaciados exactamente como se había reportado. Los apartaderos ferroviarios mostraban docenas de vagones de carga entregando materiales. Un oficial de inteligencia escribió que la evidencia fotográfica confirmaba la inteligencia humana, que el ritmo de producción parecía preciso, y recomendó una reevaluación estratégica inmediata. Göring, al ver las fotografías, las descartó como una hábil manipulación fotográfica americana, probablemente usando maquetas a escala. El doctor Albert Speer, ministro de armamento de Hitler, y el único líder nazi con una comprensión genuina de la producción industrial, obtuvo en secreto la inteligencia americana. Su entrada de diario del 15 de mayo de 1943, descubierta después de la guerra, revela su desesperación. Si las cifras de Willow Run eran siquiera la mitad de precisas, no enfrentaban la derrota, sino la aniquilación. Producían más aviones en un mes de los que Alemania producía en un año. Pero no podía decir esa verdad en voz alta, porque hacerlo habría sido su sentencia de muerte. Otro alto funcionario de las SS, economista de formación, analizó los datos económicos americanos, y su informe a Himmler en diciembre de 1943 fue contundente. La producción de tiempos de paz de Ford en 1941 había sido de 1,1 millones de vehículos. Al haber convertido esa capacidad a la producción de bombarderos, para junio de 1944,
Los americanos habrían producido suficientes B-24 por sí solos como para dejar caer el equivalente de todo el tonelaje del bombardeo de Londres de 1940 cada día. En Nochebuena de 1943, Canaris recibió inteligencia con las proyecciones de producción americana para 1944. 18,000. Liberator, B-24, 12,000. Fortaleza Voladora B, 17,000. Superfortaleza B, 29, 40,000 aviones de caza, un total de 86,000 aeronaves. La respuesta de Hitler al ver esas cifras fue que los americanos afirmaban que producirían más aviones en 1944 que todas las naciones juntas en toda la historia, y que aquello era absurdo. Para febrero de 1944, Canaris fue destituido de su cargo, sospechoso de derrotismo y traición. Su reemplazo era un leal fanático nazi, que jamás se atrevería a contradecir a Hitler o a Göring. Pero la realidad no podía ignorarse para siempre. El 20 de febrero de 1944, en la llamada Semana Grande, la octava Fuerza Aérea estadounidense lanzó la Operación Argument, enviando más de 1,000 bombarderos pesados contra las fábricas de aviones alemanas. En 6 días, dejaron caer más tonelaje de bombas del que la Luftwaffe había arrojado sobre Gran Bretaña durante todo el Blitz. El as de caza alemán Adolf Galland le dijo a Göring que había contado más de 800 bombarderos en una sola formación, que esos aviones eran reales y estaban dejando caer bombas reales. El 6 de junio de 1944, más de 11,000 aeronaves aliadas aparecieron sobre Francia. La Luftwaffe apenas pudo reunir menos de 300 cazas en respuesta. Un mariscal de campo alemán envió un mensaje desesperado a Berlín. La superioridad aérea enemiga era absoluta. Su inteligencia había sido correcta. No habían sido engañados por los americanos, sino por sí mismos. Para abril de 1944, Willow Run alcanzó su ritmo de producción máximo. Ese mes, con empleados trabajando en 2 turnos de 9 horas, 6 días a la semana, produjeron 453 aviones en 468 horas. Un ritmo de producción equivalente a un B-24 Liberator, terminado cada 63 minutos. La planta empleaba a 42,331 trabajadores, entre ellos 11,000 mujeres, un 26% de la fuerza laboral, 3,800 afroamericanos, un 9%, y 1,200 trabajadores con discapacidad, un 3%. Ese desglose demográfico habría hecho añicos por completo la ideología racial nazi. Las razas supuestamente inferiores y los sectores considerados más débiles superaban en producción, por un margen abismal, a la supuesta raza superior alemana. Después de la guerra, los oficiales de inteligencia alemanes sobrevivientes revelaron el alcance completo del fracaso. Uno de ellos testificó en Nuremberg que ya conocían la verdad sobre la producción americana desde principios de 1943. Que todo oficial de inteligencia profesional entendía que las cifras eran precisas, pero que reportar esa verdad significaba arriesgarse a ser ejecutado por derrotismo. Otro escribió en sus memorias que la tragedia no había sido la falta de inteligencia sobre la producción americana, sino que se ahogaban en ella. La verdadera tragedia era que su liderazgo se negaba a creerla, porque contradecía su ideología racial. Los oficiales de inteligencia alemanes que intentaron reportar la verdad pagaron un precio muy alto. El almirante Wilhelm Canaris fue ejecutado el 9 de abril de 1945 en el campo de concentración de Flossenbürg. Su colaborador más cercano fue ejecutado el mismo día, en el mismo lugar. Otro de sus colaboradores fue ejecutado en octubre de 1944 por su participación en el atentado del 20 de julio contra Hitler. Solo uno de los implicados logró escapar a Suiza y sobrevivir a la guerra. El estudio estratégico de bombardeo de Estados Unidos confirmó después lo que la inteligencia alemana había reportado.
Willow Run produjo 8.685 B-24 entre 1942 y 1945, con una producción máxima de 650 aeronaves mensuales, un ritmo sostenido durante meses. El costo total por aeronave había bajado de $238,000 a $137,000, cuando Albert Speer fue interrogado después de la guerra sobre por qué Alemania no había creído en la inteligencia sobre la producción americana. Respondió que aceptar que Ford pudiera producir un bombardero cada hora significaba aceptar que toda su cosmovisión estaba equivocada, que la democracia no era débil sino fuerte, que la mezcla racial no generaba debilidad sino fortaleza, que las mujeres podían hacer el trabajo de los hombres. Significaría aceptar que habían comenzado una guerra que jamás podrían ganar. Y preguntó quién se atrevería a decírselo a Hitler, una mujer que trabajó operando una remachadora en la línea de producción de B-24, y que años después se convertiría en la inspiración real detrás del ícono de Rossi, la remachadora. Junto con miles de mujeres como ella, jamás había trabajado en la industria antes de Pearl Harbor. En una entrevista de 1984, contó que sabían que estaban construyendo algo importante, que cada remache que colocaban ayudaría a terminar la guerra, que a veces trabajaban dobles turnos, durmiendo en el estacionamiento entre uno y otro, porque tenían hermanos, esposos, novios volando en esos aviones. El fracaso en creer la inteligencia sobre Willow Run tuvo consecuencias catastróficas. Alemania siguió produciendo bombarderos hasta finales de 1944, en lugar de reorientar recursos hacia armas defensivas prácticas, desperdiciando esfuerzos en armas maravilla en lugar de defensas realistas. Sus operaciones se planificaron para enfrentar cientos de bombarderos, no miles. Los intentos de negociar la paz se retrasaron por no comprender que la derrota era ya segura. Los economistas alemanes que analizaron después los documentos capturados comprendieron la verdadera magnitud. Willow Run había costado $200 millones, mientras que toda la inversión alemana en su industria aeronáutica entre 1933 y 1945 equivalía a apenas 400 millones. La superficie construida de Willow Run era de más de 300,000 metros cuadrados, comparada con los 740,000 metros cuadrados de todas las fábricas de aviones alemanas juntas. Los americanos habían construido una sola fábrica que consumía más recursos que ciudades alemanas enteras. El recuento final, al terminar la guerra, reveló la magnitud completa. Se produjeron en total 18,188 B-24, de los cuales 8,685 salieron de Willow Run. Se produjeron 12,731 B-17. El total de aviones americanos producidos entre 1940 y 1945 alcanzó los 337,170, mientras que la producción alemana total en el mismo periodo fue de 94,700. Estados Unidos produjo más de 3 veces la cantidad de aviones que Alemania, mientras luchaba simultáneamente en 2 océanos. Los historiadores consideran este fracaso de la inteligencia alemana respecto a la producción americana uno de los más trascendentales de la historia militar. No fue un fallo en la recolección de información. Los agentes alemanes reunieron inteligencia precisa y detallada. Fue un fallo de aceptación, un liderazgo que se negó a creer una inteligencia que contradecía su cosmovisión. Un historiador concluyó que la inteligencia alemana había evaluado con precisión la capacidad de producción americana desde principios de 1943, y que si esa inteligencia hubiera sido creída y utilizada, Alemania podría haber buscado la paz 2 años antes, salvando millones de vidas. Esta historia deja lecciones profundas sobre el sesgo cognitivo, sobre cómo una inteligencia precisa puede ser rechazada cuando contradice creencias fundamentales, sobre la ceguera ideológica, cómo una ideología política puede imponerse por encima de la realidad matemática, sobre el fallo sistémico de sistemas de inteligencia que castigan la verdad incómoda
y premian las mentiras cómodas, y sobre el cálculo fatal de subestimar al adversario. En las ruinas de Berlín, en mayo de 1945, oficiales de inteligencia estadounidenses descubrieron un último informe de inteligencia alemán sobre Willow Run, fechado el 20 de abril de 1945, el último cumpleaños de Hitler. Confirmaba la producción de Willow Run y señalaba que habían reportado esa verdad 2 años antes y que no les habían creído, que Alemania no moría por falta de inteligencia, sino por falta de la sabiduría necesaria para creer en una inteligencia que contradecía lo que deseaban que fuera cierto. Pedía que las futuras generaciones aprendieran que la realidad no se dobla ante la ideología, que las matemáticas no ceden ante la mitología, que la verdad ignorada se convierte en tragedia. Ese informe nunca fue entregado. Para entonces, Hitler ya estaba en su búnker. Al Reich de los 1000 años le quedaban días de vida, y miles de bombarderos americanos, muchos de ellos construidos en Willow Run, entregaron el argumento final que la inteligencia alemana había intentado presentar 2 años antes. El veredicto de la historia es claro. La inteligencia alemana fue excelente. La aceptación de esa inteligencia fue catastrófica. En ese fracaso por creer verdades incómodas, se esconde una advertencia para todas las naciones. La realidad no se preocupa por lo que uno cree. Quienes niegan la realidad en favor de la ideología, terminan siendo destruidos por ella. Willow Run construyó mucho más que bombarderos. Construyó la prueba de que la democracia funciona, de que la diversidad fortalece, de que la libertad produce. Los espías alemanes los contaron todos. Los líderes alemanes no creyeron en ninguno. Y esa incredulidad mató al Tercer Reich con la misma certeza que cualquier bomba. Si esta historia te sorprendió tanto como a nosotros, ayúdanos a compartirla. Dale like a este video ahora mismo, suscríbete al canal Historias del Frente Mundial y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las historias que compartimos cada semana sobre los hechos, las decisiones y las personas que definieron el curso de la Segunda Guerra Mundial. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Y gracias por acompañarnos en esta historia sobre cómo la negación de la realidad puede condenar a un imperio entero.